Buenas tardes, mi nombre es Arena Elizabeth Martínez y yo les voy a enseñar sobre el modernismo y el nacionalismo, especialmente en el mexicano. En el modernismo, pues podemos destacar que es una amplia corriente artística y literaria. Es una renovación creativa. Ellos buscaban de alguna forma romper los estándares que se tenían. Fue a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, más o menos en los años 1885 y 1915. Tuvo el interés de romper estos estilos tradicionales que se tenían antes. Intentaban conectar lo que fuera la naturaleza con el ser humano. Intentaban recrear todo aquello que veían y todo aquello que podían ser de alguna manera seductor. Sus principales temas pues eran las mujeres desnudas, todo aquello que los ojos pudieran ver o que el alma quisiera dar. Creo que una palabra que define muy bien este movimiento es la libertad que tenían todos los artistas para crear lo que querían. A este movimiento se le dieron diferentes nombres, tales como Art Nouveau, Modern Styles y Liberty, entre otros. Podemos decir que en su contexto histórico era cuando estaba la revolución industrial, que fue asimilada por todos los estados, pero donde tuvo más significado fue en Estados Unidos por su crecimiento político y económico, y dando pues una política imperialista. Pero en los países hispanoamericanos su independencia no trajo esta renovación o esta transformación como podríamos esperar en el sector social y económico. Se podría decir que en este momento hubo una convulsión mundial. En el modernismo tenemos como dos partes. La primera sería el preciosista y el segundo sería el mundovista. El preciosista, pues podemos decir que sus características principales es que predominan los temas exóticos y símbolos de la antigüedad. Aquí es cuando comienzan a meter los mitos clásicos, las princesas, los castillos como temas recurrentes. No tiene compromiso con la realidad. Como les comentaba, tenían la facilidad de decir yo quiero hacer esto y lo plasmo, no tenían por qué seguir las estructuras de alguien. Y pues predominaban las prosas profanas. El mundo novista tenía raíces hispánicas de América, intentaban como poner todo el pasado de los indígenas y cosas así. Tenían interés por demostrar lo que era lo político y lo sociable, y eran influenciados por el realismo y el naturalismo. En este sector se podría decir que es donde podemos ver las obras que reflejaban la naturaleza y al ser humano, es como que lo que más lo especializa. En cuanto a características generales, podemos decir que era cosmopolitismo. En cuanto a características generales, podemos decir que era cosmopolitismo, tenía una apertura al mundo real. Intentaban buscar el pasado indígena, como había comentado anteriormente con el mundo novista. Tenían un carácter aristográfico. Tenían una libertad en cuanto a lo estético y lo que querían ver en su arte. Y tenían una valoración por lo cotidiano, las cosas que podían tener a la mano, las casas como tales decoraban diferente, los muebles hacían cosas muy diferentes como los vemos hoy en día, como se veían antes, y tenían una preferencia por temas pintorescos, exóticos y decorativos. En cuanto a su literatura, podemos considerar que es un arte que comenzó aquí en América Latina. Fue el primer movimiento que empezó aquí y no en Europa. Estaban intentando quitarse todos los esquemas que tenían de los españoles, por lo que comenzaron a usar palabras vedadas, galicismos, arcaísmos y latinicismos, o sea, como palabras muy de acá. Entre los autores que destacan podría ser Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo, Delmira Agustín, Julián del Casal, Rubén Darío, entre otros. En su arquitectura pues podemos caracterizarla por su ligereza y por su asimetría. Usaba materiales nuevos que fueron descubiertos con la revolución industrial, que fue el cristal del hierro, y decoraban como querían. Si querían que tuviera movimiento lo hacían, evitaban totalmente lo lineal y ponían muchos colores. Intentaban poner la naturaleza dentro de una fachada o por fuera, que la naturaleza fuera parte de la misma arquitectura. En ellos destacan que hubo usos oblículos y curvos. Contaban con asimetría y trazos entrelazados. Tenían líneas que no entraban en lo correcto, por así decirlo. Y uno de los arquitectos más reconocidos fue Anthony Wadi. En su pintura podemos decir que tiene aprecio en la natural, a lo orgánico y al movimiento. Tiene una inclinación muy
preferente hacia las figuras femeninas. Por lo general siempre estaban desnudas o se veían como un poco más sensuales que lo que mostraban antes. Aquí era el erotismo lo que querían que surgiera. En cuanto a su espacio, intentaban abarcar todo lo que pudieran. No intentaban dejar como espacio en blanco, sino llenar todo lo que se pudiera y hacerlo de alguna forma saturado, pero armónico. Se comenzaban a usar también líneas negras en los contornos de todas las figuras, por lo que ya se veía, no usaban como tal el juego de sombras, de no hacerlo tan marcado, sino ya era como que trazaban como tal con un color muy oscuro. Entre los artistas que destacan pues es Gustav Klimt, René Magritte, Pablo Picasso, Max Bergman y Tamara Lempicka. En la escultura aquí no es tan reconocido el modernismo, puesto que estaba más enfocado en cuanto a pintura y arquitectura y literatura, pero no, aquí más que nada en Latinoamérica. En la escultura pues podemos decir que sus primeras representaciones y las más reconocidas son esculturas femeninas desnudas. Por lo general eran utilizadas en arquitecturas como columnas y ahí era donde ponían sus esculturas, pero no había mucho de ello. Los autores más reconocidos que hay en este campus es Josep Limona, Enric Larazo y Eusebi Arnau. En cuanto a la música, está basada en los valores filosóficos y estéticos que se tenían en el momento. Es un arte un poco más subjetivo y racional. Tiene normas fijas, es un arte dependiente y renace la música de cámara y disminuye la música vocal y coral, por lo que los instrumentos hacen un poco más de importancia en este momento. Tuvo una expansión o abandono total de la tonalidad, uso de técnicas extendidas, incorporación de sonidos y ruidos nuevos que no se tenían anteriormente. Entre los artistas tenemos a Paul Hindemith, Igor Stravinsky, Arnold Schönberg y Darius Malhut. Y ahora podemos pasar al nacionalismo, pero antes de enfocarnos un poco en el mexicano, podemos aclarar qué es lo que es tal cual el nacionalismo. Surge y nace como en el concepto de una nación. Es tal cual lo que pensamos nosotros al escuchar nacionalismo, que las personas se sienten parte de un lugar, que pueden presumir que son de ahí, empiezan a usar su cultura, sus tradiciones, sus mitos, y los adaptan de una forma artística, como en canciones, en pintura, en literatura, etc. Es una ideología y un movimiento sociopolítico. Su finalidad siempre ha sido generar conciencia e identificación en una comunidad. Este movimiento se comienza en el siglo XVIII, pero su apogeo es más o menos en el siglo XX. En el contexto histórico, pues podemos decir que comienza en la época de la era de las revoluciones, que fue más o menos para el siglo XVIII. Fue una herramienta elitista para desacreditar a todas las castas más bajas y a las clases sociales bajas. Tiene subcategorías como el nacionalismo económico, el religioso, el musical y otros variados. Y pues al final, como ya hemos mencionado, tiene la finalidad de darle un sentido de pertenencia al pueblo. En cuanto a su pintura, lo que más destaca, aquí al menos aquí en México, ha sido el muralismo, que fue un movimiento mexicano que planteaba las ideas de la mexicanización y se convirtió en una expresión para unificar a un país. Se buscaba identificar y corar al mismo país después de la revolución. El muralismo, aparte de ser un movimiento artístico, es también un movimiento político y social, teniendo un sentimiento de poder al pueblo y a su espíritu. Tenían temas como la vida cotidiana de los indígenas, la tendencia al sufrimiento, la pobreza, la migración, estereotipos, machismo, leninismo y lucha de clases sociales. Pues en los artistas podemos destacar a Diego Rivera, a David Alfaro Sígueres y a José Clemente Orozco. En cuanto a su arquitectura, se toma en cuenta la arquitectura prehispánica y la intentan combinar con la arquitectura colonial. Hacen algo así como un neoclasismo, pero sin llegar tanto a lo que conocemos ahorita del siglo XX, sino que intenta fusionar, como les digo, lo prehispánico y lo colonial, que en ese momento era más o menos el barroco. Estaba adaptando las necesidades que tenía el pueblo. Se usaban muchas grecas, taludes y la presencia indígena de modo heroico, por lo que tenían muchas esculturas talladas para poder contar la historia de lo que habían pasado en nuestro pueblo. En cuanto a las cosas nuevas que se tuvieron fue la armadura de madera, la textura de piedra natural sin la pintura, serpientes descendentes, por lo general estaban puestas en columnas y iban para abajo como dice el nombre, cornisas prehispánicas, azulejo vidriado poblano
y profusión de la ornamentación de algunas características, por lo que intentaban destacar los pequeños detalles, que es más o menos lo que quiere decir en esas palabras. En cuanto a la música, es un uso material melódico, rítmico, inspirado en la música indígena, mestiza o popular, por lo que intentaba adaptarse a lo que quería la gente en ese momento. Tiene una connotación ideológica, política y social, intentaba narrar todo aquello que fuera lo que pensaba el pueblo y lo que quería el pueblo. Su primer compositor nacionalista fue Manuel Pons. Algunos de los ejemplos más reconocidos que encontré fue Sensemaya de Silvestre Vuelta, Sinfonía India de José Pablo Moncayo, Huapango de Blas Galdino y Sonores del Marechi de Miguel Bernal Jiménez. Entonces, pues podemos decir en pocas palabras que el modernismo fue un movimiento para rescatar aquellas ideas y dar al país una libertad que necesitaba, y el nacionalismo mexicano pues es aquello que nos pertenece, que podemos decir que es nuestro y que nosotros creamos a base de todo lo que creemos que nos conforma como cultura y como personas, porque pues al final es aquí donde vivimos y donde tenemos que expresar lo que sentimos. En la presentación que les voy a subir, ahí pueden tener varios videos del tipo de música que pues se expresaban en esos momentos, y creo que es todo. Muchas gracias.